les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios. Otra vez aquí. Dios es bueno, hermanos, y nos da la oportunidad de hablar de Él. No somos dignos, pero eso, Dios es bueno. Dios está aquí, hermanos. ¿Saben qué estaba diciendo al Señor? Señor, necesito que ores por mí. Y el Señor lo hizo. Porque el Señor tiene formas de decirnos y de hablarnos. A veces Él tiene que hacer algo visible para nosotros, para que entendamos. Yo dije, ora por mí, Señor. Hermano, realmente en 3 ocasiones sentí el fuego del Señor. Como cuando el Señor le manda a alguien que vaya a orar por usted y se siente ese calor de la presencia del Señor. Y dije, Señor, gracias porque me escuchas y me respondes. Gracias a Dios. Pues, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, a Efesios, hermanos, capítulo 5. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, para honrar a nuestro Dios. Y vamos a leer del 1 al 16, hermanos. Vamos a leer alternadamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora ustedes. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No seáis pues partícipes con ellos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos hable hoy y que sea para su gloria, hermanos. Amén. Padre, nos unimos, Señor, ante esta necesidad, Señor, de escucharte, de entender. Solamente tú puedes abrir nuestro entendimiento. Solamente tú puedes hablarnos como conviene. Solamente tú puedes obrar a través de esta palabra. Solo en ti está todo el poder. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el Señor.
Ante ti, Señor, se dobla toda rodilla. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, eres nuestro dueño. Y que todo enemigo tiene que huir ante tu presencia, ante el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Ante Él nos rendimos, Padre. Nos rendimos porque necesitamos de ti. Yo dependo de ti. Aquí está mi vida, solo haz tu voluntad. Solo haz tu perfecta voluntad entre nosotros. Somos tu pueblo, somos tus hijos y necesitamos ser lavados. Espíritu Santo, toma el control de nuestras mentes, de este tiempo, Señor, y obra según tu voluntad. Limpia los aires, Señor. Limpia los aires y haz tu perfecta voluntad. Tu palabra es viva y es eficaz. Tú eres el Señor. Gracias por este tiempo y gracias por la vida de mis hermanos. Señor, glorifica tu nombre. Solo tú eres digno de ser exaltado. A usted toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Vamos a tomar asiento. Y pues vamos a recordar un poquito que la semana pasada, ¿se recuerdan que me tocó predicar? Martes. Y no sé si vinieron todos. No sé si estén alguno que no haya venido, pero para los que no estuvieron, pues hablamos de Efesios 4:19. Y nos enfocamos en este verso, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces la predicación se refirió a la lascivia, hermanos, a un desorden. Y hoy continuamos por la voluntad del Señor, hermanos. Podríamos pensar, no, pues la hermana quiere decirnos lo mismo. Pero no es así, hermanos. El Señor confirmó nuevamente, tanto por la palabra, hermanos, como por otra visión. Así que es importante que volvamos a meditar en la palabra del Señor, en esta palabra. Entonces, y hoy mientras estaba en esto de que el Señor estaba ordenando la palabra, y dije, Señor, pues lo que tú quieras decir o lo que tengas que decir, finalmente yo ya me rendí. Pero vuelvo a repetir, hermanos, la palabra y la visión que Dios me dio fue aquí y fue para Jehová Rafa. Entonces, hermanos, ¿por qué hablar de este tema? ¿Para qué hablar de este tema? Porque es necesario. Necesario que Dios nos santifique por completo todo nuestro ser, también nuestro cuerpo, también nuestros ojos, también nuestras manos y todo nuestro ser, porque si esto no sucede, hermanos, no llegamos allá arriba. Entonces es muy importante también para que Dios cumpla su propósito en nosotros, hermanos, en cada uno de nosotros. Mientras yo estuve recordando una palabra que compartí de que hay personas inocentes que cayeron en esta trampa del diablo, de la lascivia, de ver pornografía y otras cosas, pero que fueron inocentes en su inicio, porque yo mencioné acerca de personas que sufrieron abuso. Y entonces mientras hoy preparaba la palabra, el Señor me habló directamente y me alegré. Me alegré porque dijo el Señor, también es para que muchos sean sanados. Por amor a esas personitas pequeñas y grandes que han sido lastimados y que Dios quiere sanar. Y algunos quiere liberar.
porque por estas circunstancias a veces sufren opresión, hermanos. Y eso me alegró. Y por eso hoy vengo con otra seguridad más firme, pues. Es decir, es un buen propósito. El Señor quiere sanar y quiere liberar. Y además tengo la fe y la seguridad, hermanos, que lo puede hacer. Porque lo vi en carne propia, en mi propio cuerpo, que el poder del Señor es superior. Porque estos asuntos o estos problemas no se solucionan solo con palabras, sino con la presencia misma, con el poder del Señor. Y hablando de esto, entonces, en nosotros habita un espíritu superior a todo espíritu maligno, hermanos. De verdad. Yo creo que lo sabemos, yo creo que lo hemos experimentado y es verdad. El poder de Dios es sorprendente. No hay más, no, el Señor es el Todopoderoso y por eso a través de esta palabra hay esperanza para todos nosotros. ¿Por qué digo para todos nosotros? Porque todos tenemos a alguien conocido, algún familiar, algún vecino, alguien que ha sufrido consecuencias de estas situaciones. Y nos duele. Pero también el Señor me dijo, pero hagámoslo con este entendimiento, escuchemos la palabra y que yo predicara la palabra con este entendimiento. Somos un cuerpo y cuando uno de nosotros es atacado, todos sufrimos, a todos nos debe doler, a todos nos debe doler y todos debiéramos clamar al Señor y buscar respuestas, porque el Señor las tiene. El Señor sí las tiene, hermanos. Para los que a veces pensamos que hay casos y que hay situaciones donde no hay solución, el Señor las tiene. De verdad, es así. Entonces, estábamos mirando acerca de qué es la lascivia. Y me vino la palabra, yo les di el significado de que se refiere a los deseos carnales y pasiones desordenadas. Y el Señor me confirmó por la palabra, se refiere a las pasiones desordenadas. Fuera del orden de Dios, hermanos, fuera del orden de Dios. Entonces yo voy a compartir lo que Dios me permita compartir. El Señor es bueno, sabe que hay adolescentes, sabe que hay niños, sabe, el Señor lo sabe. Y si en alguna palabra o algo un niño o un adolescente tuviera preguntas o confusión, necesitarían los padres pedirle a Dios ayuda y ayudarle, ¿verdad? Porque hay que hacerlo con entendimiento, con la ayuda de Dios. Pero Dios es bueno y a mí me puso paz el Señor. Así que solamente compartiremos la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir a Colosenses 3:5 para que Dios nos vaya dando una idea. Colosenses 3:5. Y yo les voy leyendo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice que nosotros podemos hacer morir los malos deseos, la fornicación y las pasiones desordenadas y todo esto que es idolatría. Y tiene que ver esto, hermano, de las pasiones desordenadas con la idolatría. Nosotros, de lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo, y por qué no, y por qué no, si yo quiero probar, si yo quiero pensar
Si yo quiero crear imágenes, ¿por qué no? Si yo soy dueño de mi vida, ¿no? Y eso es idolatría. Ponernos nosotros primero antes que la voluntad de Dios. Es idolatría, está relacionado con la idolatría. Vamos a ir a Romanos 1:26. Aquí hay algo que dice Dios, dice la culpabilidad del hombre. Dice que nosotros somos responsables. Porque dice que ¿por qué viene esto? Dice, vamos a leer desde el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Se dan cuenta? Dios está de acuerdo de que hablemos de esto y lo explica él mismo en la palabra. Por apartarse de Dios, por tener ídolos, podemos decir figuras, imágenes y todo eso, pero también ídolos en nuestro corazón, como nuestro trabajo, como nuestro yo, que quiere darle lugar a sus deseos. Dice, por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Cuando una persona se aferra a sus ídolos, a su idolatría, esa es una causa por lo que vienen estas cosas, como lesbianismo, homosexualismo y todo eso, ¿verdad? Por la idolatría. Entonces, la lascivia se refiere a pasiones desordenadas. Les voy a leer un poquito la definición. Encontré una definición un poquito más larga y bueno, para que entendamos un poquito mejor. En términos generales, esto en un diccionario común. Entonces, para que vean y examinemos, ¿verdad? En términos generales, la lascivia es un concepto que describe una inclinación o deseo excesivo hacia lo sexual, generalmente de forma vulgar, inmoral o sin moderación. Se refiere a un comportamiento, pensamiento o actitud caracterizado por una sensualidad desmedida y una búsqueda de placer de manera inapropiada o desvergonzada. La lascivia es vista comúnmente como una falta de control o de respeto hacia las normas sociales y morales, y suele tener una connotación negativa vinculada con la lujuria y la indecencia. Entonces es algo fuera de lo normal, es algo que Dios desaprueba y es algo que trae un daño primeramente a la persona que lo practica. Y de ahí puede dañar matrimonios. Si lo practicara una mujer que está embarazada, puede dañar a su bebé. Solo con contaminarse los ojos, viendo lo que no debe ver. Lo puede suceder, hermanos. Esto es algo que, de acuerdo a cómo Dios nos va llevando de lugar en lugar, a veces nos toca ministrar y vemos ese problema. Entonces sucedió en una persona y sus 2 hijos tienen problemas ahora, un desorden en el área sexual, los 2 jóvenes. Entonces esto sucede por mirar lo que no debemos mirar, escuchar lo que no debemos escuchar. Entonces, pero ahora yo busqué otro significado en alguien que es cristiano
Y dice, en la Biblia las pasiones desordenadas son deseos carnales intensos como la lujuria, la ira, avaricia o egoísmo. Emociones pecaminosas que se han salido de control en lugar de estar gobernadas por el Espíritu Santo y que esclavizan a la persona. Ajá. Entonces, es algo que se sale fuera de control, donde Dios no está gobernando nuestros pensamientos, no está gobernando nuestros sentimientos y nosotros estamos ya siendo esclavizados. Primero puede ser que el yo quiera satisfacer y ver programas, ver películas, ver novelas. En todo eso hay pornografía, hermano, en algunas películas que lo anuncian solo para adultos, ¿verdad? Lo hemos visto, lo hemos escuchado, solo para adultos. Ahí habla de algo que no debemos ver. Está prohibido para nosotros como hijos de Dios. Entonces, cuando estamos, mira, voy a regresar un poquito aquí para ir en todo lo que el Señor me fue dirigiendo. Entonces, estaba compartiendo sobre que el yo puede querer ver una película de adultos, no debe verla, nos daña, nos contamina, pero el yo puede querer verla. Puede buscar porque quiere, porque está reinando el yo, buscar pornografía y ver porque quiere hacerlo, porque lo siente, porque quiere, porque tiene pensamientos, por alguna causa. Ajá. Pero va a llegar un momento que aunque quiera dejarlo, ahora no lo va a poder hacer, porque como ya se le dio lugar a un espíritu o a dos espíritus, no sé en realidad exactamente cuántas cosas o cuántos espíritus operan alrededor de esto, pero viene un espíritu y domina. Y entonces esa persona ya es un esclavo. Y ahora quizá quiere porque Dios le esté hablando, porque su conciencia le atormenta, pero ahora no puede porque hay ya un espíritu o más. Y la persona a veces no lo sabe, porque pensamos que hay un espíritu hasta que se manifiesta, pero el espíritu ya estaba ahí. Solo se está manifestando, pero ya estaba ahí. Ajá. Entonces hay una esclavitud. ¿Por qué se los digo con seguridad? Recordarán que les compartí una visión sobre que hay dos espíritus como los hombres fuertes que operan en estas situaciones para dañar, contaminar a las personas. Ajá. Entonces, esos dos espíritus pueden tomar la forma que quieran, hermanos, a veces de varón, a veces de mujer. Ajá. Pero operan. No solamente los varones tienen problemas en esta área, si nos descuidamos, si nos desconectamos de Dios, las mujeres también podemos tener problemas en esta área. Ajá. Algo que me recordó el Señor y que no recalqué es que cuando yo les dije que estaba orando y que llegó yo lo pude ver, y no solamente lo pude ver, sino que se manifestó como un hombre vestido de negro, elegante, puso su mano sobre mi espalda y yo pude sentir que me debilitaba. Yo pude sentir que quería romper la comunión que estaba teniendo con Dios. Entonces, un espíritu que opera para corrompernos o dañarnos en esa área, manchar nuestra mente o nuestro cuerpo, lo que va a hacer es rompernos de nuestra comunión. Podemos tener una muy buena relación con Dios y aún así puede intentarlo.
Porque estos espíritus trabajan con astucia. No les estoy compartiendo algo que leí o algo, sino algo que en esa visión Dios me mostró, hermanos, con astucia. Porque a veces nosotros decimos, si yo estoy fuerte espiritualmente, si Dios me está hablando, no creo que a mí nunca me pueda pasar algo así. Pero resulta que estos espíritus precisamente buscan diferentes personas. Puede ser el más débil o puede ser el más fuerte. Porque estos espíritus, recuerdan que les compartí que donde ellos entran pueden poner una congregación en tinieblas. ¿Por qué pueden poner una congregación en tinieblas? Porque estando yo trabajando, llegaban varios de mis clientes, eran cristianos, algunos no, pero algunos sí. Entonces una familia llegaba, casi pues varios de esa familia. Entonces yo un día siempre los veía contentos y platicaban mientras esperaban para pasar su turno en la estética. Entonces un día los vi mal. Yo le dije a la hermana, ¿qué les pasa? Porque no vienen como siempre. Le dijo, hermana, nos ha ocurrido algo muy feo. Estamos mal, todos estamos mal. Porque mi hija está casada, tiene sus hijos. Y su esposo, que es cristiano, cayó en adulterio. Y embarazó a una joven de 15 años de la misma congregación. Y mi hija está muy mal y hermana ya no comía, solo estaba en el altar. Y su cara ya no se le veía color. Y dice, pero entonces llegó una hermana que Dios llevó a la congregación, no la conocíamos. Y ella empezó a dar palabra a la iglesia y dijo, aquí ha entrado un espíritu de fornicación, de adulterio y cosas así, dijo. Y dijo, pero a ella que estaba en el altar le dijo, pero Dios te ha devuelto a tu esposo. Y ella dice, y a partir de ese momento, hermana, mi hija volvió a vivir. Bueno, lo que me siguió contando me dejó más preocupada porque dijo, cuando esa hermana entró, dice, tenía el don de profecía. Y lo que había acontecido es que llegó una persona y conquistó a la esposa del pastor. Y la esposa se fue con él. Y por ello, hermana, Dios llevó a esa hermana que tenía el don de profecía. Y que vemos, hermanos, que la iglesia fue afectada. Y otra iglesia donde pasó algo parecido, esa desapareció. Y hermano, parece que pasaba de un lugar a otro porque más o menos estaban cerca. Era por el territorio. Que entendemos que de repente empiezan a operar estos espíritus. Tienen un porqué. Alguien está abriendo puertas y empiezan a operar. Entonces destruyen. ¿Y cómo le hacen? Uno llegó para romper la comunión y entonces el otro que les conté que tomaba forma de mujer, muy, muy frondosa, ella entonces atacaba. En esa visión yo estaba orando, el Espíritu Santo seguía orando, yo sentía esa conexión, pero esa mujer veía sus ojos, era un demonio, y me miraba con odio e intentaba morderme. Pero lo que les digo con seguridad cuando digo, en verdad,
que solo Dios puede contra estos espíritus. Porque dentro de mí fluyó aún con mayor intensidad la oración y en un momento Dios rompió con eso y desaparecieron de mi vista. Y me quedé en la presencia de Dios y nuevamente mi cuerpo, todo mi ser se fortaleció en el Señor. Entonces, de manera que es muy importante, hermanos, para todos, incluyéndome yo, muy importante tener una comunión plena con el Señor. Orarle al Señor. Señor, es que te conozco en parte y es que yo necesito realmente disfrutarte, realmente conocerte. Porque si yo realmente conozco el amor del Señor, disfruto el amor del Señor, yo no tengo necesidad de nada, de verdad. De verdad, yo un día les dije, yo no le he pedido un esposo al Señor. Pero no porque yo sea muy espiritual o tenga mucho conocimiento, no, sino que es que así el Señor, desde que llegó por primera vez a mi vida, yo sentí el amor del Señor que sanó muchas heridas. Y en mi vida, a lo largo de que voy sirviendo al Señor, siempre el amor del Señor me sostiene, me alegra, me deleito en Él. Entonces, así he sido. Y Él es suficiente. En verdad, podemos y debemos tener una comunión plena. Es posible. Porque es su Espíritu en nosotros que nos lleva, que nos da a conocer, que nos deja percibir el amor, que nos deja sentir, entender, conocer a Dios. Es el Señor que en verdad sí lo llena todo. Yo lo tengo que repetir porque cuando yo lo compartí a alguna de mis hermanas, se me quedaban mirando, pero es que no es lo mismo. Venía un montón de preguntas en su cabeza. Y yo les decía, es que es así. Dios es así, de verdad. Si Él nos... tenemos su espíritu. Pero si Él empieza a manifestar su amor, lo que Él manifieste, si nos manifestara, hermanos, todo lo que es Él, como dice en la palabra, no lo podíamos contener. Todo es grande, todo es superior, no hay límite. Cuando dice que nos alegra, es porque en verdad nos alegra. De verdad. O sea, el Señor es tan grande, tan alto, tan superior que puedo estar en el suelo y Él me da una palabra y en el instante me levanta. Lo hemos visto, ¿no? Pensamos que se tarda, que no, es en la medida que lo creemos. Solo es fe. Solo es en la medida que lo creemos. Entonces, seguimos adelante, porque si no, no termino. Efesios, seguimos aquí en Efesios, hermanos, Efesios 4, 19. Entonces, primero dice que hermanos, para que un espíritu domine a un hijo de Dios o a una persona, primero dice entendimiento entenebrecido, la mente ya corrompida, ya programada pues
de tantas cosas que vio y oyó. Un entendimiento entenebrecido que ya se llenó la mente de cosas. Una vez que se llenó, dice el entendimiento entenebrecido, entonces el corazón está duro. Eso lo estoy viendo aquí en el 18. Primero dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, entendimiento entenebrecido de tantas cosas que vi, que escuché, que no debí ver. Entonces el corazón está duro y ahora ya es insensible. Y hermanos, aquí ya es un peligro de una persona que ya probó, que ya vio, que ya se llenó. Entonces ahora dice, ya perdió toda sensibilidad. Y cuando ya perdió toda sensibilidad, ya no le importa nada. Ya puede probar de todo, ya puede hacer lo que sea. Y ahora ya es un peligro no solo para su vida, sino para otros que están cerca o lejos también. Una vez que pierde sensibilidad, dice ahora, se entregaron a la lascivia, se entregaron. Como que al principio una persona puede decir, bueno, pues por accidente me llegó esto en mi teléfono. Por accidente vi algo que no debí ver, pero esto no sirve y esto lo desecho y voy a orar a Dios que santifique mis ojos y todo está bien. Me arrepiento, Señor, si por descuido mío yo vi algo que no debí ver. Pero si ya le dimos lugar, eso es ya darle lugar. Ya lo estoy buscando, ya le estoy dando lugar al diablo. Ya le estoy dando lugar al diablo. Entonces, ¿por qué menciono que por descuido, hermanos? Porque sin querer pasan tantas cosas alrededor nuestro. De verdad. Donde quiera que salgan y todos, si van a un hotel, si van a... De repente uno dice, voy a ver la televisión, hermano, y está ahí, no sé si porque la persona anterior estaba viendo pornografía, pero uno llega, enciende. A mí así me pasó. Y en esa ocasión, pues iba con mi hermano, era un hotel que estaba bonito y no parece que estuviera así, hermano. Por eso digo, cuando por descuido, Señor, limpia mis ojos, perdóname, esto no lo busqué, aquí sucedió. Pero no le demos, la palabra es clara y el Señor no la vuelve a repetir. No, pero tú no le des lugar. Tú no lo busques. Ya la maldad y todo eso está alrededor, hermanos. Todos lo sabemos. ¿Por qué Dios quiere que se predique? Porque en las escuelas, por algo Dios dijo que escuela para hijos cristianos, ¿verdad? Por eso mismo, ¿no? Porque ya se sabía que había libros donde los niños ya les ponen tantas cosas ahí y donde los maestros ya hasta están enseñando y todo ya está feo, ¿no? Les conté de lo que Dios me dijo de que el diablo quiere corromper la niñez y cómo fue esa visión, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es real y Dios lo sigue hablando y dice, si ya todo alrededor, cuida. Así que cuida a los niños porque si a ti de repente te apareció, a ellos también de repente, hermanos. Por ahí, por allá, los amigos o las amigas, por ahí pueden mostrar algo. Pero tú, nosotros, no le des lugar, no busques más información. Si yo mucho tiempo me resistí a hablar de esto y hermanos, aquí es la tercera vez y es en esta congregación que he predicado de esto, los demás no. Es porque ya hay tantos problemas. No es que va a haber, ya los hay. Pues
No demos lugar al diablo, no busquemos más. Yo decía, yo no quiero saber, Señor, ni me digas cómo se llaman, ni qué hacen, ni nada. A mí no me interesa, yo te quiero conocer a ti y ya. Y ya. Porque esa es nuestra tarea, conocer al Señor. Pero ahora tenemos que desnudar a esos espíritus. Porque dice que tiene que salir a la luz para que el diablo no gane ventaja, hermanos. Porque lamentablemente a veces hay muchos problemas o algunos en las congregaciones, pero no, así como a mí me cuesta hablarlo, predicarlo, también la persona que está involucrada le cuesta hablarlo. Y entonces se sigue el problema. Entonces ahora, si aquí Dios hace algo a través de la palabra, gloria a Dios. Y si lo hace y usted medita la palabra en su casa y lo hace en su casa, gloria a Dios. Y si se atreve a hablar, pues más gloria a Dios. Porque la idea de Dios es deshacer, hermano, las obras del diablo. Y eso vino el Señor. Deshacer, y tiene todo el poder y tiene todo el derecho. Entonces, cuando ya no hay sensibilidad, se entregaron por completo. La persona al principio puede estar luchando. Lucho porque sé la palabra, porque soy hijo de Dios, lucho. Pero ahora, si ya me llené y ya me programé y ya comí de toda esa basura, entonces ahora ya ni lucho, ya me abandoné. Me entrego por completo y hay que pase lo que pase, ¿no? Entonces ya no está luchando. A eso se refiere con se entregaron para cometer con avidez ahora ya dice toda clase de impureza, ya toda clase de impureza, donde tantas cosas pueden ocurrir, toda clase de impureza. Entonces, lo importante es decir al Señor, Señor, yo quiero cuidarme y no quiero caer en ninguna de esas cosas. Por lo tanto, enséñame y llévame a tener una comunión verdadera, una comunión plena donde yo descubra y entienda y me alegre y me llene y me sorprenda y diga, mi Dios es suficiente. Hermano, yo cuando conocí al Señor, le dije, Señor, no necesito a nadie. No porque rechazara a los varones, no porque el Señor ya me había llevado al arrepentimiento, ya me había llevado al suelo a decirme quién era yo cuando me encontré con el Señor. Sino porque dije, Señor, es que esto yo no lo conocía. Porque cuando el Señor me perdonó, yo le dije, Señor, también tengo heridas. Y esas heridas me llevaron a tener una depresión de 7 años. Entonces, si el Señor llegó y me mostró su amor y su amor sanó, a mí me pareció tan sorprendente que dije al Señor, no necesito a un varón para casarme. Así le dije yo al Señor. No porque no quisiera casarme, no porque no pudiera casarme. Dios no nos prohíbe. Porque su amor sanó y llenó. Y me ha seguido impactando su amor que hasta ahora me sostiene. Hasta ahora me sostiene. Entonces, no rompamos esa comunión, busquemos esa comunión. Porque cuando hay una plena comunión, hermanos, somos muy, muy, muy sensibles, pero a la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo otro, lo contrario, nos endurece y nos deja insensibles. Pero la presencia de Dios nos quiebra, nos hace sensibles, nos enamora, nos alegra, nos volvemos bien sensibles. Una sensibilidad que ahora, estoy entendiendo, estoy escuchando al Señor.
Me está mostrando de diversas maneras. Nos hace muy sensibles. El Señor quiere que nuestros sentidos estén bien despiertos a las cosas de Dios, pero bien cerrados a la inmundicia. No importa que le digan que usted es tonto, que es inocente, que no sabe nada de eso. No importa, es mejor. Para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes que aún son vírgenes, no es necesario ver, ni entender, ni ser enseñados. Por algo dijo Dios que se cuide el joven y la joven, aun cuando tienen su noviazgo. Para que en su matrimonio todo sea limpio y todo sea puro y no haya que heredar problemas y maldiciones sobre los hijos. Porque lo que parece placentero trae muchas desgracias. Muchas desgracias, pero de verdad, hermanos. De verdad. Que cada uno sabe o conoce a alguien que está sufriendo por esas situaciones. ¿Por qué? Porque compartí la semana pasada una persona que se llena de cosas. Primero, se está dañando, se está corrompiendo, va camino al infierno si no se arrepiente. Pero lo otro es que mientras vive, puede corromper a otros. Sobre todo cuando ya es un esclavo. Puede dañar a niños. ¿Y qué culpa tienen? ¿Y qué culpa tiene? Si esa persona ya está sufriendo y ahora un niño, y ese niño, hermanos, si no se encuentra con Dios, nadie le arregla su problema. Nadie. De verdad, nadie. Les decía que conocía el problema de cerca. Personas de cerca que han buscado en la psicología, que han buscado ayuda de todas las formas posibles y en lugar de salir del hoyo, se hundieron más, hermanos. Si vino un espíritu o dos espíritus a operar en esa área, ahora se llenaron. De verdad que no miento y Dios lo sabe. Y no pueden salir. Y de ahí, hermanos, pasa a la locura. Porque vemos en la calle personas vagabundos. Dios sabe qué cosas pasaron. Pero otros que están en la locura, internados. Es una desgracia. En verdad que estos espíritus entran porque quieren destruir. Por eso la palabra, no le des lugar. Que el diablo no gane ventaja alguna sobre nosotros. No le des ninguna ventaja. Él se aprovecha cuando ya le dimos lugar. Se aprovecha. No le des lugar. ¿De qué maneras? Bueno, ya mencionamos la pornografía. Lo siguiente es que la persona cae en otras situaciones. Lo voy a decir así de otra manera. Para los niños, las niñas, adolescentes. A veces con los niños hemos compartido esto. Tu cuerpo solo Dios lo conoce. Tu mamá cuando eres pequeño o pequeña te puede bañar. Nadie más, ni una amiga, ni un amigo. No importa si es pequeño o si es grande, nadie más. Solo tu mamá te puede bañar. Nadie más debe tocar tu cuerpo.
así lo hemos compartido y debemos compartirlo. Para que cuando pase algo, el niño tenga la confianza de hablarlo con sus padres. Lo tiene que saber. De acuerdo a todo lo que existe, lo debe saber. Entonces, la persona que ya se llenó, hay una palabra, lo que empieza a hacer con su cuerpo. A lo mejor no voy a mencionar esa palabra, pero ya se sabe, ¿verdad? Entonces, ahí, otro espíritu, o simplemente ese espíritu está bien contento ahí. Se le da lugar con esa situación. También dije que el rencor a los padres. Porque a veces, cuando una persona siendo pequeña recibió un abuso y su vida se vuelve muy complicada, muy triste, hay depresión, no sabe cómo resolver nada y no tiene ganas de hacer nada, en su interior, sin saberlo, está enojado y enojada con Dios. Y está enojado y enojada con sus padres. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no me cuidaron? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y tiene muchas preguntas. Y en ese rencor hacia Dios o hacia los padres, también. Por eso esta situación es muy fuerte y muy fea. El Señor a mí me dijo, en esta persona entró un espíritu por enojo. Porque cree que sus padres son culpables, porque cree que Dios es culpable, porque cree que todos. Pero Dios no es culpable porque en Él no hay maldad, no hay mancha. Sino que Dios dio la solución perfecta para todos los que han sido dañados, lastimados, humillados. Dio la solución perfecta. La solución perfecta es que Él hace un milagro, de verdad. De lo podrido, de lo vil, de lo que no sirve, hace una obra nueva. Eso somos todos nosotros. Nuestra vieja naturaleza es así. Pero de lo vil, dice, hace una obra nueva. Esa es la solución perfecta. Y el Señor me explicó bien claro. Por eso ahora me alegro en compartir esta palabra. Porque la palabra exacta para los que están enojados con los padres y con Dios. Que Dios quiere abrir su corazón, abrir su entendimiento. Y yo le dije, ¿por qué? Porque esas personas, pues manifiéstate de alguna forma, háblales, pues hazles entender, pues. El Señor dijo, es que no quieren. Algunos no quieren. Y mientras digan, es que tú, ¿por qué no hiciste nada? Es porque mis padres, mientras culpen y busquen culpables, no puedo. Hasta que digan, yo sí quiero, ayúdame. Entonces se manifestará el poder de Dios para sanar. Porque el Señor me lo explicó y me dio mucha esperanza con las personas que yo conozco, que están sufriendo. Es que son sus palabras, es que no me dejan, es que no quieren. Pero cuando ellos digan, yo sí quiero, ayúdame, yo lo haré. Y dije, gracias a Dios, tengo esperanza. Porque mientras está el rencor, no puedo hacer nada. Entonces, decía la palabra cuando dice, no deis lugar al diablo, dice, mencionaba la escritura que dijo Pablo, perdonen al ofensor.
¿Por qué yo quiero culpar a mis padres de algo que a mí me pasó? Sí es un consejo para las mamás y los papás que se ocupan mucho, pero no les vamos a echar la culpa. Es un consejo. Es preferible que la mamá esté en su casa y que el papá salga a trabajar. Porque cuando la mamá está muy ocupada, los niños a veces se salen de la casa, se van a jugar a otro lugar, regresan y no sabemos qué pasó. Y como la mamá y el papá trabajan, los niños ni siquiera tienen la confianza de decir, ya viene la mamá y el papá, mamá, así me fui por acá, hice esto. No lo dicen. Porque como los papás están lejos, pues falla la comunicación. Falla. Porque es más, los hijos están lastimados porque mi papá no está, mi mamá no está. Crecimos solos, no está nadie. Entonces se guardan para sí. Así era yo. Pasó que les dije que estaba ahí una persona en su coche, que ven, que súbete. Yo era una niña. Y que mira, y me enseñó una cosa, pornografía. Y era una revista, unos póster grandes. Y yo no fui a decirle a mamá. Yo no fui a decirle a mi papá. Uno está pensando, me van a regañar, me van a pegar, Y los papás no, como que no buscan pues hacer amistad. Y, hijo, tenme confianza, no te voy a regañar, no te voy a pegar, pero necesito saber qué te está pasando. Porque si no, pasan cosas y nadie sabe. Y hasta los 30, 40 años, mamá, fíjate que cuando era niña me pasó esto. Yo me acuerdo que a mamá le conté esa historia ya grande, ya era misionera. Porque nos da pena, nos da vergüenza, quién sé cuántas cosas pasa por nuestra cabeza. Pero les decía que si buscamos echar la culpa a nuestros padres o a Dios, no vamos a salir del problema. ¿Por qué? No vamos a echarle toda la culpa. Porque nuestros padres hicieron lo que pudieron y lo que entendieron. Y se sacrificaron por amor a nosotros. Mi mamá se sacrificó, hizo todo lo que pudo. Yo vi a Cristo en ella. Daba su vida por sus hijos. Y estaba siempre ocupada. Pero es un peligro. Estar siempre ocupados. Pero, ¿por qué no culpamos? Porque en su entendimiento y en su forma de pensar y en su educación y en lo que recibieron, nuestros padres no recibieron lo mismo que nosotros. Yo no estudié mucho, pero estudié secundaria. Mi mamá estudió hasta tercero de primaria. Y su vida fue bien difícil. Ella, a su manera de entender lo que quería ella era que comiéramos. Que hubiera comida. Y entonces lo dio todo. Ajá. Y si viene de un pueblito, mis papás eran de Oaxaca. Entonces, hermanos, en esos tiempos, en los pueblos hay inocencia y no se sabe de tantas cosas, porque no había televisión, porque ni había luz. No van a estar pensando mis papás que los saca Dios de su pueblito y se los trae a Orizaba y van a estar pensando en todo lo que existe. No lo tenían en su mente. Por eso no los culpamos. Porque dieron lo que pudieron y más de eso. Agradecemos a Dios. Y aunque mis padres se hayan muerto, a mí el Señor me dijo, honra la memoria de tus padres. Dieron todo lo que pudieron. Y mi papá en la palabra. Y también dio todo lo que pudo.
Pero ahí es donde el consejo, en la sobreocupación de los padres, pasan muchas cosas porque no están viendo, vigilando a los hijos. Entonces es preferible que la mamá esté en casa y ahí pueda ganar algo, hacer algo, pero es preferible, hermanos. Entonces, perdonar a los padres con la ayuda de Dios. Y los padres pedir perdón, ¿por qué? Porque dijimos, sí hicieron lo posible, sí se sacrificaron, pero hijo, hija, perdóname, porque esto no lo vi, no me di cuenta, perdóname. Es necesario. Es necesario. Ni lo quisieron, pero es necesario a los padres pedir perdón y los hijos perdonar. Porque la sanidad está en el Señor. Y yo les decía, de lo más duro y de lo más difícil que hayamos vivido, o de donde Dios nos haya sacado, Dios nos haya sanado, hermanos, eso se convierte en nuestra gran bendición. De verdad. Se convierte en nuestra gran bendición porque puedo hablar del amor del Señor, puedo hablar del poder del Señor, puedo hablar y es real, sana por completo. Conocemos al Señor en medio de las circunstancias más terribles, más dolorosas. Se da a conocer y uno ya no lo puede soltar. Ya no, uno dice, yo soy frágil. Yo no puedo. Él es mi consuelo, Él es mi fortaleza, Él es todo. Se va cumpliendo esa palabra. Entonces, cuidar de los hijos, porque en el abuso sexual vienen situaciones más adelante. La amargura, hermanos, da lugar. Da lugar porque se hunde uno. Ahí se quiere uno quedar en ese pozo y aquí me quedo mejor y ya no salgo de aquí. ¿Se acuerdan de la visión que les compartí? Había un hombre fuerte, muchas jaulas y muchos que habían sufrido diferentes cosas, pero que no querían salir. Aunque se les abría la puerta de las jaulas, no querían salir. Yo aquí me hundo porque yo tengo razón de estar triste, de estar amargada, de estar amargado. Yo tengo razón. Así soy yo y ya. Y no hay nada más que hacer y aquí me quedo. Entonces, en la amargura, ese espíritu decía y se burlaba, pues tienes 15 minutos, pero ellos, y se reía, dice, ellos no quieren salir. Y la palabra que Dios dijo, es que yo sí quiero y yo extiendo mis manos. Pero no quieren. Porque a veces, hermanos, para que venga la sanidad, resulta que tenemos que enfrentar lo que pasó. Hablarlo con el Señor o hablarlo con una autoridad. Y entonces no queremos enfrentar y hablar y recordar y no queremos. Pero Dios que precisamente muchas veces lo hace así para sacar todo. Todo el dolor tiene que salir. El Señor lo hace. Entonces la amargura no nos ayuda. Las películas de terror, ya sabemos, ¿verdad? Que no. Pero a algunos a lo mejor les guste. A algún familiar de nosotros, pues está haciendo amistad con los demonios. Se está familiarizando con ellos y está viendo sus acciones, sus actitudes y a veces hasta los va a imitar en sus gestos, sus actitudes y todo eso. Películas de terror no. Hermano, La estrella de 5 picos. Yo quise ver, investigar y eso, pero como no es ese tema de ahorita de La estrella de 5 picos, pero solamente les digo, en mi casa, por ignorancia, pusimos esas estrellas de 5 picos. Mi hermano me dijo, te las pongo aquí en los focos aquí porque se ven bonitas. Con tirol y todo eso. Y hermanos, no pasando mucho tiempo,
Dormíamos arriba con mi mamá, mi hermana, mi mamá y yo, porque mi hermana estaba enferma y mi mamá se estaba durmiendo con nosotras. Entonces, bajábamos abajo y las luces estaban prendidas, todas. Siempre todas las que bajaban, ya sea mi mamá, mi hermana o yo. La apagábamos y se volvían a prender solas. Entonces, mi mamá dijo, hijas, vamos a orar. Pues se bajó, ya estábamos orando. Bueno, mi mamá y yo, orando. Cuando llega mi tío y dice, hija, ¿por qué tienes eso ahí? El tío, pues es que mi hermano dice que se ven bonitas y pues no se ven tan mal. Y dice, hija, ese es un símbolo donde le das lugar al diablo. Le llaman la estrella de Baphomet y algo así me dijo, ¿no? Entonces yo te recomiendo que tú las quites de ahí. Y ya me dio un folletito y ya leí, ¿no? Y entonces le digo, sí, tío, y las voy a quitar. Le digo a mi hermano, mira, ya le di el folleto y mira lo que significa y creo que ya se está manifestando algo aquí. Entonces, hermanos, aparentemente no pasaba nada, aparentemente. Porque decimos, solo son símbolos, solo son cosas, no hay que tenerles miedo, no sean tan exagerados, eso no es cierto. Pero, hermanos, aparentemente parece que no nos afecta a nosotros. Y pensamos, yo tengo una fe firme en el Señor, a mí esas cosas no me hacen nada. Pero ¿y los que están en nuestra casa que no han creído en el Señor? Hermanos, sí opera. De verdad, lo vi con mis propios ojos. Cuando mi hermano empezó a quitar esas cosas, hermanos, otra persona de la casa, hermano, se puso fuera de control, de verdad. De verdad, una furia y un enojo. ¿Por qué? ¿Y ahora por qué quitas? ¿Y qué que estás loca? ¿Qué? Pero una furia así fuera del control, hermanos. Esa cosa, ese espíritu que opera a través de ese símbolo, se enojó y la estaba molestando a ella. Ajá. Bueno, esa noche, hermanos, me vino a molestar a mí. Yo estoy dormida y mi cama está pegada a la pared y entonces se manifiesta ahí esa cosa, hermanos. Parece como una cabra, pero finalmente tomaba la figura que quiero yo pensar. No me lo ha afirmado el Señor, pero era el diablo. Unos ojos vidriosos penetrantes y yo acostada y miraba mi cuerpo. O sea, yo estaba acostada, yo lo estoy mirando. Y aquí lo bueno del Señor, hermano, es que el Espíritu de Dios, lo estoy mirando y el Espíritu de Dios dentro de mí, mostrándome lo que quería hacer. Solo porque las quitamos. Entonces sí opera algo ahí. Se enojó, se enfureció. Pero el Espíritu Santo, hermanos, no me ha soltado. Y me defendió. Me defendió. Hermanos, el Espíritu Santo, esto que comparto, Dios no quiere que le tengamos miedo al diablo, porque esa es una puerta. El Espíritu Santo en nosotros, hermanos, si nosotros lo meditamos, valoramos esta palabra, aún el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, ora e intercede aún estando dormidos. Y reprende. Yo a veces ni me he desgastado, ni me he desvelado, sino que el Espíritu en mí reprende y se va, no me puede tocar. No nos puede tocar si no le damos lugar. No puede. Dios no le tiene permitido. No puede. Si yo le doy lugar, Él cree que tiene permiso.
Pero si no le doy lugar, no puede. Ahora, si le di permiso y me arrepiento, en verdad, le puse un límite. No puede. Arrepentimiento verdadero, hermanos, es morir. Muero a eso. Porque si nací de nuevo, tengo su espíritu y tengo la capacidad. Arrepentimiento no es que, Señor, perdóname. No, me arrepiento por todo lo que veo, por todo lo que está en la palabra, por la desgracia que trae esto. Y aquí estoy. Arrepentimiento es que lo sé, lo entiendo y renuncio. Y aquí muero a lo que esté practicando, a lo que esté viendo. Arrepentimiento es morir, una renuncia total. Si nací de nuevo lo puedo hacer. Si no nací de nuevo, lo que necesito es conocer al Señor y, a ver, explíqueme otra vez, ¿qué es esto del evangelio? ¿Qué es esto del sacrificio? ¿Qué es esto? Hasta que se me revele. La bendición que tenemos nosotros, hermanos, como hijos de Dios, los que son papás y tienen hijos, que si un hijo pequeño tiene problemas, papá y mamá sí pueden orar, sí pueden interceder y sí pueden reprender y el diablo se va. Porque es un hijo pequeño que todavía no entiende exactamente lo que hace. Pero un adulto con entendimiento, con conocimiento, ya le toca a él humillarse, arrepentirse. Y aún al niño o al adolescente debe arrepentirse. En lo que entiende, porque su conciencia le dice que está mal. Su conciencia le dice que está mal y debe reconocerlo. Entonces, resiste al diablo y huirá. No hacer nada es lo peor que podemos hacer. Decir no pasa nada, no está pasando nada, es lo peor que podemos hacer. Espantarse tampoco es bueno. Miren, hermanos, hay personas que han caído en situaciones donde ya son esclavos y todo, y dicen, es una exageración, no tiene nada de malo. De verdad, el entendimiento tan negro, entenebrecido, que dice, no tiene nada de malo. Ustedes son los que son fanáticos. Ustedes son los que están locos y están mal, porque esto es de lo más natural. Así lo ven, hermanos. Ese es el entendimiento entenebrecido. Y hermanos, lo han dicho personas que han sido abusadas. De verdad. Porque después de que sufrieron ese abuso, ahora se confundieron y ahora dicen, está bien. Eso también es amor. ¿Se dan cuenta de la trampa, la astucia del diablo? Eso también es amor. No es amor. Es inmundicia, es corrupción. Es algo inmundo, no es amor. Ni siquiera podemos decirle es un amor corrompido. No es amor, simplemente no es amor. No, es que sí es amor, porque es que si es un niño, si es adolescente, pues que mi padrino, pues es que mi tío dice que me ama y yo como mis papás no me prestan atención, entonces me ama. Además me compra, me da dinero y yo ya estoy de acuerdo. Hermanos, hay adolescentes y hay jóvenes y estoy de acuerdo. Porque la mente ya fueron engañados. Es un engaño, es una mentira. Entonces, la consecuencia o la desgracia de consumir cosas o ver cosas, o de no darse por entendido, es que el alma, dice la palabra, nunca se sacia.
y siempre va a querer probar algo más, algo diferente, y ahí viene la situación de más espíritus inmundos. En cualquier momento la persona que se ha dañado, se ha contaminado y ahora ya está de acuerdo, en cualquier momento no dude que se van a manifestar esos espíritus. A veces Dios lo tiene que hacer así, por misericordia, para que se arrepienta y se salve. Porque la persona por un momento se da lugar, da permisos a muchas cosas y dice que siente placer. Pero cuando los espíritus se manifiestan, ya no producen placer. Es un tormento que puede estar día y noche. Es un tormento. Es como la diferencia del infierno es que en el infierno hay fuego. Por estar atormentado y viviendo con demonios, a lo mejor hasta platicando con ellos, acaba a oír voces y un montón de cosas. Ese tormento no lo va a poder soportar. No lo va a poder soportar. Y todavía eso acontece por misericordia de Dios, para que crea que existe el diablo, porque se duda. Hermanos, muchas veces se duda que exista. Pero lo hemos visto con estos ojos, se manifiesta, habla, existe. No, a mí no me va a tocar. Sí. Dios en su misericordia me deja y me habla y me habla y me habla. Pero si yo no quiero, y dice Dios, pero yo te quiero salvar, tienes que pasar por esto. Para que veas la realidad. Y cuando veas la realidad, entonces aborrezcas tu pecado, te arrepientas, yo te libero, yo te perdono y hay salvación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Quizá alguno de ustedes esté pensando, esto no se debiera predicar. Pero hermanos, después de ver tantas cosas, tantas desgracias, entonces voy a terminar con esta palabra. Colosenses 1, 10 al 14. Diez al 14. Amén. Ya casi terminamos, hermanos, aunque creo que hay mucho que hablar, pero aquí terminamos. Esto es suficiente. Colosenses 1, 9, debo leer el 9 en adelante. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿lo pueden decir, hermano? ¿Leemos juntos? Amén. Nuestro Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas
al reino de su amado Hijo. Pero si aún hay tinieblas en nosotros, dice, en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hay perdón de pecados. Hay perdón. Cada día que despertamos y respiramos, Dios está diciendo, hay perdón. Hay perdón. Así como un día se renueva tu vida, también hoy, mañana, puede ser totalmente nueva. Con la seguridad de que el Señor lo dice, hermanos. Con la seguridad de que el que habita en nosotros es superior a todo espíritu de las tinieblas. El poder de Dios es superior. Y todo el que tiene el Espíritu Santo tiene ese poder. Y ese poder, hermano, purifica desde adentro, desde la planta del pie hasta arriba, la cabeza, la mentalidad que se ha llenado de tantas cosas. Ese poder purifica por completo. Entonces, hermanitos, vamos a orar. Vamos a orar. No sé si le doy lugar a nuestro pastor. Bueno, quiero orar conforme a la palabra. Y le voy a pedir a nuestros pastores que oren también, que pasen y que oremos por nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y la verdad libera. Así que, Padre, oramos que esta palabra obre en el corazón de cada uno de mis hermanos. Usted conoce la necesidad, el problema, Señor, cada uno de nosotros, aún de nuestra familia. Padre, oramos y rogamos, Señor, que la verdad llegue a cada uno de ellos para que sean sanados, para que sean libertados de las tinieblas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable y confirme toda palabra, Señor, al corazón de mis hermanos. Ha sido tu voluntad, Señor. Ha sido tu voluntad. Tú eres Dios y nos has hablado. Y hay misericordia para que nos acerquemos con confianza. Hablar, Señor, de nuestro corazón, de nuestra necesidad, de nuestra debilidad. Tu palabra nos lo dice con verdad y con misericordia se corrige el pecado. Estamos aquí por tu misericordia. Padre, oramos por la sanidad de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, aún, Señor, de los adultos, de nosotros, Señor. Porque solo usted conoce, Señor, la vida, lo que cada uno ha vivido y ha sufrido, Señor, a causa de la maldad. Padre, pero hoy, Señor, ha sido expuesto y desnudado el enemigo de nuestra alma, Señor. Y que podamos, Señor, que tu Espíritu Santo abra los ojos del entendimiento, Señor, y haga lo que quiera hacer. Padre, pero que ninguno de nosotros se pierda. Todos podemos colaborar, que cada uno hagamos, Señor, la parte que nos corresponde. Que su Espíritu clame, Señor. Que su Espíritu interceda en los vasos que usted ha dispuesto, Señor. Para que sean desatados, Señor, tus hijos, tus hijas, Señor, que han sido atados por el temor, por la vergüenza, por la culpabilidad. Que su Espíritu clame, Señor.
Que la palabra siga siendo predicada, Señor. Que podamos aconsejar y ministrar, Señor, conforme a tu palabra, Señor, y que el poder de tu Espíritu se manifieste, Señor, para sanar, para limpiar, para liberar, Señor, porque tú lo has hecho. Tú eres Dios, Señor, y lo has dicho, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Padre, los que no han sido visitados, Señor, visítales, Señor. Habla a sus mentes, a su corazón, Señor, y revélate a ellos, Señor. Y los que te conocemos, Señor, líbranos de toda trampa, de toda astucia del enemigo, Señor. Háblenos, Señor. Háblenos personalmente. Y perdone nuestras faltas. Y perdone nuestros descuidos. Y llévenos a pedir perdón los padres a los hijos y los hijos, Señor, también a los padres. Que sea su Espíritu Santo obrando, Señor, y llevándonos a esa reconciliación. Padre, que su Espíritu nos lleve a vivir y a conocerle más y más, de manera que nuestro corazón se llene, nuestro corazón se alegre, nuestro corazón, Señor, disfrute de su presencia mientras esperamos y vemos, Señor, lo que tú obras, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Y gracias por permitirme compartir esta palabra y por darme esperanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.